El CEO embriagado que nunca imaginaste, su garota lo salvó y ahora es su reina brutal. La noche se cernía sobre la ciudad como un manto oscuro y pesado. En un lujoso penthouse, las luces brillaban como estrellas perdidas en un mar de neón, y una fiesta salvaje se desataba. Risas, música y el tintinear de copas llenaban el aire. Pero, entre tanto brillo, había un solitario, el CEO de la mayor empresa de tecnología, atrapado en un torbellino de alcohol y decisiones peligrosas. Su aliento, un cóctel de licor y desesperación, anunciaba su estado. Podía sentir cómo su mundo se desmoronaba y su humanidad se desvanecía. Todos lo observaban con fascinación y asombro. ¿Cómo llegó a este punto?, murmullaban los empleados, llenos de curiosidad y miedo. La atmósfera se tornaba cada vez más densa, y en el fondo, un nudo en sus gargantas crecía. ¿Era posible que aquel líder invencible estuviese cayendo en picada? De repente, todo cambió. Ella entró en la sala. Su mirada, un rayo de luz en la oscuridad, capturó la atención de todos. Su belleza era hipnótica, pero había algo más, una fuerza mística que parecía rodearla. Su nombre era Valentina, su garota, pero también su salvadora. Lo único que podía hacer era agacharse ante ella, y en el silencio de la sala, prometió: «No voy a dejarte caer». A medida que la fiesta se intensificaba, la tensión se palpaba en el aire. El CEO tambaleándose en el borde de su vida y su carrera, mientras Valentina se acercaba más. Cada paso suyo era como una poderosa ola que arrastraba todo a su paso. La multitud respiraba entrecortada, sintiendo que algo monumental estaba a punto de estallar. Él la miraba, sintiendo que el tiempo se detenía. ¿Podría ella ser su única esperanza? La pregunta quedó flotando, sin respuesta. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, rompe ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad me estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¿Conectemos? La habitación ahora vibraba con una intensidad electrificante. Valentina se acercaba y el CEO sentía el corazón en la garganta. ¿Se atrevería a pasar de la oscuridad a la redención? Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el mundo a su alrededor se desvaneció. La multitud guardó silencio, conteniendo la respiración. ¿Qué pasaría si ella decidía darle una oportunidad? ¿O si, en cambio, todo se desmoronara aún más? Justo cuando el suspense alcanzaba su apogeo, un estruendo rompió el silencio, como un trueno en una noche despejada. ¿Qué sucedería a continuación? La intriga seguía latiendo en el aire, como el impulso de un corazón que encontró su razón de ser en el caos. El estruendo rompió la atmósfera tensa, rebotando entre las paredes de vidrio del penthouse. Todos giraron la cabeza hacia la fuente del ruido, que resultó ser una puerta que se cerró de golpe. Un grupo de inversores, con caras tensas y miradas furiosas, había entrado en la sala. Las conversaciones se apagaron como una luz que se apaga sin previo aviso. La fiesta, que había sido un torbellino de risas, se transformó en un silencio helado. El CEO, aún tambaleándose, intentó sostenerse del bar donde las botellas danzaban. Su mirada se oscureció al ver a aquellos hombres, figuras autoritarias que, hasta hacía poco, eran admiradores suyos. «Hemos venido a hablar de la situación», lanzó uno de ellos con firmeza, señalando con un dedo acusador. Valentina, temiendo por él, se acercó con suavidad. «Esperen un momento», dijo, su voz calmada contrastando con la tensión. Pero el CEO ya había colapsado, las palabras del inversor resonando como un eco de su propia culpa. Había decepcionado a muchos, y aquel era solo el principio. «¿Dónde está tu cabeza, amigo?», espetó otro inversor, cerrando el espacio entre ellos. «Estamos perdiendo millones, ¿y tú aquí en serio crees que puedes seguir así?». Las palabras se cortaban como cuchillos. El gigante había caído y ahora solo quedaba la posibilidad de un colapso completo.
Valentina sintió que su estómago se apretaba. Su rostro reflejaba un grado de preocupación que el CEO nunca antes había visto. Ella era su única aliada, pero, en ese momento, también podía ser la chispa que avivara un incendio. «¡Basta!», gritó el CEO, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. «No vine a ser criticado en mi propia casa. Puedo manejar esto». Pero el tono desafiante se quebró con un leve temblor, y las miradas de reproche solo se intensificaron. El ambiente se tornó aún más pesado. Valentina sintió el linchamiento social, cada mirada en su dirección cuestionaba su presencia. La multitud murmullaba, y los rumores parecían escurrirse por la sala como agua entre los dedos. «¿Quién se cree esa chica?», susurraban algunos. Solo otra más en su vida. Valentina, sin embargo, no estaba dispuesta a dejarlo caer. Se interpuso entre el CEO y los inversores. «Necesita tiempo. Este es un desafío, y él no está solo», insistió, su voz firme, pero su corazón palpitando de ansiedad. Los inversores se miraron, sorprendidos. No esperaban una defensa tan apasionada, pero ¿sería suficiente? Las miradas del CEO volaron de Valentina a los hombres en la sala. La decisión estaba en sus manos, y él lo sabía. ¿Veremos su verdadero potencial?, preguntó uno de los inversores, su tono burlón. Esa broma dolía, y el CEO sintió como su propia montaña de dudas comenzaba a caer. ¿Realmente podía levantarse? ¿O Valentina era solo otra ilusión en su mundo descontrolado? La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero, justo cuando parecía que todo iba a desmoronarse, una de las botellas en la barra se rompió, el cristal estallando como un espejo fracturado. Todos giraron la mirada hacia el estallido y el ambiente se llenó de un nuevo caos. El CEO, en su estado tambaleante, sintió que el momento se volvía crítico. Con la respiración entrecortada, se vio obligado a decidir. ¿Seguirá la caída o comenzará a levantarse? Valentina le miraba, un rayo de esperanza en sus ojos. «Déjame intentar», suplicó ella de manera casi inaudible. Pero la pregunta quedó latente. ¿Sería el CEO la salvación de su propia historia o se hundiría en la tormenta de su propio desastre? La multitud observaba, esperando el desenlace. Pero, en el fondo, un nudo se formaba en las gargantas. ¿Era su futuro tan oscuro como su comportamiento? La duda se expandía como sombra voraz mientras el silencio se vuelve nuevamente aterrador. ¿Qué decisión tomaría el CEO y cambiaría su destino para siempre? El silencio se rompió nuevamente, esta vez por un murmullo incesante que se propagó por la sala. Valentina, con el pecho apretado, sintió como el peso de las miradas se intensificaba. Los inversores, al observar la debilidad del CEO, intercambiaron miradas significativas, como si ya estuvieran planeando su derrota. «¿Y qué propones, Valentina?», preguntó un inversor, su voz llena de sarcasmo. «¿Qué puede hacer una chica como tú en un momento así?». Las palabras atravesaron la habitación y se adhirieron a la piel de todos, como un veneno lejano, pero letal. Valentina lo sintió. La rabia burbujeaba en su interior, pero las dudas sobre su valía la mantenían cautiva. Este era su momento para demostrar que, a pesar de ser joven y poco experimentada, podía ser una fuerza poderosa. «Lo único que necesitamos es un plan. No podemos seguir así, dejándonos llevar por la desesperación», afirmó, esforzándose por mostrar confianza. «He estado trabajando en opciones. Podemos replantear nuestra estrategia, adaptarnos al mercado. Aún tenemos una oportunidad, pero debemos unirnos». El CEO la miró fijamente, una chispa de reconocimiento brillando en sus ojos. Era más que una aliada, era su última tabla de salvación. Pero la mirada de los inversores se oscureció al sentir que su dominación estaba en peligro. Uno de ellos, un hombre robusto de cabello canoso, comenzó a reírse, una risa que resonó como un trueno en la atmósfera. ¿Y qué va a escuchar el mercado de una chica que no ha hecho más que aprender a caminar en este mundo? «Esto es un circo», se burló, provocando murmullos de aprobación entre los demás. Valentina abrió la boca para responder, pero las palabras se congelaron en su garganta. Ella sabía que el enfoque tenía que ser diferente. No podía permitir que el miedo nublara su determinación.
En un arrebato de coraje, dio un paso adelante. No estoy sola, declaró, su voz resonando con fuerza. Ustedes pueden intentar destruirnos, pero aún así estamos aquí, respirando, luchando. He visto lo que podemos lograr juntos. Le devuelvo la voz a él, señaló Alceo, porque aún hay quienes creen en su capacidad. Las miradas de los inversores se desviaron de Valentina Alceo, que, mientras ella hablaba, se iba fortaleciendo. Las palabras de ella formaron un escudo, y él sintió que el peso sobre sus hombros comenzaba a levantarse. La atmósfera cambió levemente, la desesperanza se hizo más tenue, como una niebla que empezaba a disiparse por el sol. No eres solo un ejecutivo. Eres un líder. Es hora de que muestres de qué estás hecho, continuó Valentina, dando un leve puñetazo en la palma de su mano. El CEO sintió la presión en su pecho retroceder, el momento de la verdad se acercaba. Una mirada desafiante surgió en su mente. Tienen razón, comenzó, su voz firme, he perdido el rumbo, pero esto no termina aquí. Puedo, y lo haré, levantar esta compañía de nuevo. Sus palabras resonaron con fervor y la sala empezó a llenarse de murmullos. Algunos inversores mostraron expresiones de asombro mientras otros mantenían una postura altiva, desafiantes. Pero entonces, en medio del caos, un grito inesperado emergió del fondo de la sala. ¡Deténganse! No saben lo que están haciendo. Todos giraron la cabeza hacia el eco de la voz, y el CEO sintió que la sangre se le helaba a una mujer, que nadie había notado hasta entonces, apareció en el marco de la puerta. Su mirada furiosa y decidida brillaba como un rayo de sol que atraviesa la tormenta. La atmósfera se tornó en un cuadro de tensión. Marco está involucrado en algo más grande de lo que piensan. La quiebra no es lo único que está en juego, continuó ella. Los murmullos se apagaron, la sala había caído en un silencio helado nuevamente. El CEO encontró su voz, pero ahora cargaba con una nueva inquietud. ¿Quién eres? ¿Qué sabes de esto? La pregunta colgó en el aire, llenando cada rincón de la habitación con una ansiedad palpable. Las miradas se intensificaron, y el futuro del CEO, de Valentina y de la empresa estaban más en juego que nunca. ¿Qué revelaría aquella mujer? ¿Cómo afectaría su verdad a los destinos entrelazados de todos presentes? El murmuro en la sala se transformó en un silencio sepulcral. La figura de la mujer, de aspecto decidido y con una intensidad fulgurante en su mirada, se adueñó del espacio. Su presencia era como un rayo en un cielo tormentoso, todos la miraban, cuestionándose quién era y por qué su voz resonaba con tal poder. Cada ojo se centraba en ella, una desconocida, mientras el CEO y Valentina mantenían la respiración contenida. Mi nombre es Laura, comenzó, su voz segura. He estado trabajando en la sombra de esta empresa, pero lo que he descubierto podría hacer temblar los cimientos de lo que ustedes creen saber sobre la situación actual. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más ocultaba la empresa? El CEO frunció el ceño, su cara reflejaba inquietud y su mente trataba de conectar las piezas. Laura continuó, atrapando la atención de todos, incluso de aquellos que antes se reían de Valentina. Marco ha estado jugando en un campo mucho más peligroso que ustedes pueden imaginar, dijo ella, acercándose un paso. Estos problemas fiscales son solo la punta del iceberg. He conseguido información que revela una red de corrupción. Esto no es solo un problema financiero, es un escándalo que podría involucrar a varios de ustedes en este mismo lugar. Las palabras de Laura cayeron como una bomba que explotaba en medio de la sala. Los inversores intercambiaron miradas de incredulidad, algunos parecían realmente afectados, mientras otros intentaban mantener la aparente compostura. Valentina, sin embargo, sintió una mezcla de miedo y esperanza. ¿Podrían utilizar esta información a su favor? El CEO, ahora visiblemente más enérgico, preguntó, ¿tienes pruebas de lo que estás diciendo? La urgencia en su voz era palpable, mientras la tensión crecía como un volcán a punto de erupcionar. Sí, respondió Laura, su mirada volviéndose firme. No tengo solo rumores. He obtenido documentos que muestran las transacciones irregulares. Ustedes deben actuar rápido, si esto sale a la luz, la compañía no solo enfrentará la quiebra, sino que sus vidas pueden verse arrastradas en un escándalo que los destruirá a todos.
El CEO se volvió hacia Valentina, que apenas podía creer lo que escuchaba. Era un giro radical. Enfrentar a unos inversores descontentos parecía simple en comparación con la amenaza que planteaba Laura. Sin embargo, la chispa de esperanza en su interior se reencendió. Una estrategia nueva empezaba a tomar forma, pero debía depender de la ayuda de Laura. ¿Cómo podemos confiar en ti?, preguntó uno de los inversores, su voz llena de desconfianza. ¿Qué te hace diferente al resto de los sabelotodo aquí? Y Laura inclinó la cabeza, su expresión decidida. Porque yo no estoy aquí por dinero ni poder. Estoy aquí porque sé lo que significa ver perder todo lo que uno ama. He pasado por ello y no permitiré que lo hagan de nuevo. Valentina sintió que cada palabra calaba hondo. El paralelismo entre las luchas de Laura y la suya la acercaba a ella. Luchaban por lo mismo, un futuro, una esperanza de redención y un cambio real. La sala comenzó a llenarse con murmullos nuevamente, había un aire de inquietud y emoción que comenzaba a crecer. Laura tomó una decisión: si me permiten, les mostraré las pruebas. Solo entonces entenderán la gravedad de lo que está en juego. Y así, quizás, podamos luchar juntos. Valentina se giró hacia el CEO. Su mirada era la consigna de que este era su momento. Necesitamos integrar a Laura en nuestro equipo. Solo funcionando juntos podremos salir de esto, sugirió, sintiendo que la urgencia en su voz latía en sintonía con el miedo y la esperanza de todos. Estoy de acuerdo, respondió el CEO, ahora más decidido. Laura, tu información puede ser nuestra carta ganadora. Cuéntanos todo lo que sabes, pero justo cuando la atmósfera comenzaba a cambiar hacia un foco de acción, unas luces brillantes iluminaron la habitación. La puerta principal se abrió bruscamente y un grupo de hombres con trajes oscuros entraron. La sala rápidamente se volvió un torbellino de confusión, la autoridad que traían era innegable, y el rostro de Laura se tornó pálido. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Valentina con voz entrecortada, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Deben estar aquí para asegurar que nadie hable. La situación es más grave de lo que pensábamos, exclamó Laura, mientras una sombra de terror cruzaba su rostro. La atmósfera se volvió aún más tensa, y en un giro, todos comprendieron que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Cómo se enfrentaría el grupo a esta nueva amenaza que se cernía sobre ellos? ¿Y qué secretos podrían sacudir hasta los cimientos de la empresa? El destino de todos estaba colgando de un hilo. El momento de la verdad se acercaba. Valentina sintió la adrenalina recorrer su cuerpo mientras los hombres con trajes oscuros se distribuían en la sala, sus miradas prácticas y seguras. Una sensación de inquietud se apoderó del ambiente. Como si cada respiración abrumara a los presentes en un mar de incertidumbres. Laura se posicionó frente al CEO, protegiendo su figura como un escudo. No dejen que se acerquen, instó, su voz ahora más intensa. Necesitamos un plan de salida, y rápido. El CEO, con su expresión autoritaria, dio un paso adelante. Deténganse ahí, su grito resonó en la sala, pero los hombres ni se inmutaron. Era evidente que estaban allí con una misión clara, y no era dejar que nadie hablara. Uno de ellos, de rostro afilado y mirada penetrante, avanzó hacia Laura. Te dije que habías desbordado tus límites, Laura, dijo con voz fría. Esto termina aquí. Las palabras sendas como dagas. Valentina sintió como si el aire se volviera pesado, un estremecimiento recorrió su espalda. ¿Qué demonios había hecho Laura para despertar tanta furia? Jamás dejaré que destruyan lo que hemos construido, replicó Laura, desafiando las miradas amenazantes que buscaban amedrentarla. Aunque su cuerpo temblaba, ella mantenía la cabeza en alto, y su determinación encendió una luz tenue de esperanza en Valentina. Construir, la risa burlona del hombre resonó por toda la sala. ¿Eso crees que has hecho? Lo único que haces es cavar tu propia tumba. Y los acompañantes tendrán el mismo destino. El CEO observó la escena con creciente enfado. Esto es un malentendido. Somos inversores, no enemigos. Pero las palabras apenas salieron de su boca. Cada vez más, la apariencia de control que mantenía se desvanecía. Laura se volvió hacia el CEO. No hay tiempo para parlotear. Necesitamos salir de aquí, ahora. Sus ojos centelleaban con una mezcla de miedo y resolución.
Valentina sintió su corazón palpitar, sabía que tenían que hacer algo, y rápido. Justo cuando comenzaba a formular un plan, un estruendo estalló al otro lado de la habitación. Se dieron cuenta de que la única salida comenzaba a cerrarse. ¡Alto! Nadie se mueve, gritó uno de los hombres, mientras dos más se abalanzaban hacia la puerta, asegurándose de que nadie pudiera escapar. La atmósfera se colmó de tensión, como si un hilo frágil estuviera a punto de romperse. Un roce helado cruzó la mente de Valentina. Alguien debía distraer a esos hombres para permitir que Laura y el CEO escaparan. No tenía idea de cómo, pero su instinto le decía que el futuro de todos dependía de una decisión arriesgada. Sin pensarlo dos veces, dio un paso hacia adelante, llamando la atención de los hombres. ¿Qué van a hacer? ¿Asustarnos? No conseguirán nada, dijo, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Era un juego peligroso, pero la adrenalina hacía que su corazón latiera con fuerza. Los hombres, sorprendidos por su audacia, intercambiaron miradas confusas. Valentina sintió una chispa de valentía, pero también de desesperación. Había un límite que no podía cruzar, pero ya no había marcha atrás. Tenía que mantener el foco de su atención mientras los demás encontraban una salida. Eso puede costarte muy caro, chica, dijo el hombre de mirada afilada, acercándose lentamente. Pero justo en ese instante, una sirena sonó en el exterior y la habitación entera se congeló. El ruido creciente hizo eco, dejando un rastro de pánico en el aire. ¿Qué estaba pasando fuera? ¿Era una señal de ayuda o el preludio de algún desastre mayor? Laura, susurró Valentina, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Esto podría ser nuestra oportunidad. Con el ceño fruncido, Laura asintió. Los hombres estaban momentáneamente distraídos, y ese breve momento era todo lo que necesitaban. Pero la intriga no solamente estaba en el aire, había otro peligro acechando. Y esta vez no era solo de los hombres oscuros. Mientras se preparaban para actuar, Valentina sintió que el peligro era más profundo de lo que imaginaban. Esas luces afuera, esas sirenas, todo parecía una señal de que el caos estaba a punto de desatarse en múltiples frentes. Una llamada inminente estaba al caer. ¿Serían capaces de salir de esa sala o el destino ya estaba sellado para ellos? La batalla apenas comenzaba, y el verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que pensaban. El estruendo de las sirenas resonaba cada vez más cerca, como un tamborileo que prometía una confrontación inminente. Valentina sintió que su pecho se oprimía. Los hombres oscuros, momentáneamente distraídos, parecían intercambiar miradas confusas, buscando el significado de ese caos exterior. Era el momento perfecto, pero el riesgo era simplemente abrumador. ¡Ahora!, gritó Laura, rompiendo la pausa que había paralizado a todos. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia el lado opuesto de la sala, mientras el CEO, aunque desconcertado, la seguía. La figura de Valentina se movió al mismo tiempo, sus pies apenas tocando el suelo en una carrera frenética hacia la única salida que quedaba, la puerta trasera. Los hombres oscuros, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, se lanzaron tras ellos, la furia brillando en sus ojos. El rastro de salones conductores retumbaba con los pasos rápidos de la huida, mientras Valentina apenas podía pensar, solo sentía la necesidad de sobrevivir. Con cada paso, el aire se volvía más denso, casi como si la sala misma intentara atraparles. Las luces intermitentes de sirenas parpadeaban por la ventana, iluminando sus rostros y densificando la oscuridad que buscaban escapar. A medida que se acercaban a la salida, el eco de una voz resonó detrás de ellos. «No se detengan», gritó el hombre de mirada afilada. «Nadie se va. Nadie». Valentina sintió que su estómago se retorcía con cada palabra. No había lugar para el miedo ahora. Si caían, todos caerían juntos. Finalmente alcanzaron la puerta trasera, pero no iba a ser tan sencillo. A medida que la desgarraban de su marco, el sonido de un rugiente motor se hacía presente, y de repente un coche se detuvo frente al edificio. Era el vehículo de la seguridad que habían solicitado minutos atrás. Así que no solo estaban huyendo de un peligro, sino que un nuevo rescate llegaba, mientras el peligro interior aún acechaba. «¡Rápido, dentro!», gritó Laura, mientras el CEO empujaba a Valentina hacia el coche.
Ella se sentó aturdida en el asiento trasero, y en un frágil instante de alivio, respiró hondo. Pero antes de que pudieran echar el cierre en la puerta, uno de los hombres oscuros apareció de nuevo, saltando con agilidad hasta el borde del vehículo. Valentina sintió como su corazón se detuvo. Su cara de furia y determinación apuntaba hacia ellos. En un momento de pánico, Laura se tiró hacia adelante. «No te atrevas», siseó, mientras el hombre de mirada afilada levantaba su mano. La amenaza flotaba en el aire, volviéndose tangible, un puñetazo oculto entre las sombras del peligro. Pero en ese instante, la verdad se reveló. El CEO se retorció en su asiento, y con una voz que parecía surgir de lo más profundo de su ser, dijo: «No puedes hacer esto. Tienes que entender que hay más en juego que tu venganza». Las palabras calaban más hondo que una cuchillada, y Valentina sintió que todo giraba a su alrededor. ¿Venganza? ¿Qué había en la historia que no sabían? Mientras el hombre abría la puerta con furia, Valentina comenzó a cuestionarse si realmente estaban escapando o simplemente avanzando hacia un abismo desconocido afuera. El caos gritando de las sirenas se perdía entre las sombras, y todo se tornó oscuro en la mente de Valentina. La confrontación no había hecho más que empezar, y les esperaba un desenlace aterrador. La lista de secretos comenzó a lucir más peligrosa de lo que imaginaron. «Déjalos ir», alzó, entonces, la voz vibrante de otro personaje inesperado cuya figura apareció al fondo, y la sala quedó en un silencio estremecedor. ¿Quién estaba ahora en la lucha? Las revelaciones y las decisiones se precipitaban hacia ellos como un tren sin frenos. El verdadero enfrentamiento estaba por comenzar, y Valentina se dio cuenta de que el caos, aunque amenazador, podría ocultar algo más profundo y aterrador. El hombre de mirada afilada se congeló al escuchar la nueva voz. Su ceño fruncido se profundizó mientras sus ojos giraban hacia la figura que emergía de las sombras. Valentina, con el corazón latiendo frenéticamente, reconoció a Carla, la directora de operaciones, que hasta ese momento había pasado desapercibida en el tumulto. «¿Qué haces aquí?», preguntó Laura, agachando la cabeza para ocultar el miedo que se filtraba en su voz. «No es momento para responder preguntas». Carla apuntó al hombre oscuro con una decisión congelada en sus labios. «Déjalos ir o lo lamentarás». El hombre, aunque sorprendido, mostró una sonrisa burlona. «¿Y qué vas a hacer? ¿Jugar a ser la heroína?». Su risa era fría, como el viento que soplaba afuera. Valentina miró de un lado a otro. La tensión crujía en el aire, potente y peligrosa. ¿Era posible que Carla estuviera involucrada en esto? La pieza que faltaba del rompecabezas comenzaba a tomar forma, pero las conexiones no eran claras. ¿Qué la hacía tan valiente ahora? «Carla, cuídate», gritó el CEO, pero sus palabras se perdieron en la distancia. El grupo se estaba polarizando, y cada segundo se sentía como una eternidad. El silencio que siguió fue opresivo, lleno de amenazas no dichas. Una tensión palpable se materializaba entre el grupo, casi como una cuerda lista para romperse. Valentina sintió la presión en su pecho, no solo por la inminente confrontación, sino por la confusión sobre en quién confiar. Las revelaciones se agolpaban en su mente, pero no tenía tiempo para procesarlas. «Una llamada y todo se acabará para ti», volvió a insistir el hombre en voz baja, desafiante. «Ya no tienes el control». Las sirenas afuera seguían retumbando. Una repetición monótona de advertencias que se mezclaban con el sudor que le resbalaba por la frente a Valentina. Era un caos definitivo, las vidas de todos pendían de un hilo. ¿Qué hizo el CEO? ¿De verdad es todo por venganza?, pensó Valentina con un nudo en la garganta, apretando su puño en un esfuerzo por mantenerse enfocada. Laura, sin poder contenerse, se lanzó fuera del coche, decidida a enfrentar la confrontación. «Basta ya, no voy a dejar que le hagas daño», dijo entre susurros temblorosos. Su valentía la derribaba y Valentina sintió que el mundo se movía demasiado rápido a su alrededor. «¿Qué estás haciendo? Vuelve aquí», gritó el CEO mientras intentaba abrir la puerta. Pero Laura había cruzado la línea, y su destino se sentía como perderse en la tormenta. Valentina miraba con creciente horror. Si Laura fracasaba, la adrenalina colmaba sus venas, y el tiempo se estiraba como un chicle.
En ese frágil instante, Carla se movió, dando un par de pasos hacia el frente. «Tú no sabes lo que hay detrás de esto», exclamó, revelando un ardor en su voz que resonó como una alarma. «No tienes idea del juego en el que estás metido». El hombre oscuro enarcó una ceja, burlándose de la confrontación. «¿Juego? Este es mi mundo, cariño. Y tú no eres más que un peón». La frase quedó suspendida en el aire, volviéndose densa. Las palabras parecían un eco en la mente de Valentina, mientras sus pensamientos giraban en torno a las lealtades, los secretos ocultos y la verdad que todavía se evapora antes de tocar tierra. El cielo afuera estaba ya teñido de rojo, como si el sol también presenciara la inminente sangre que comenzaría a derramarse. Valentina, con los dientes apretados, supo que el tiempo de la verdad estaba cada vez más cerca, pero también un poderoso giro de los acontecimientos aguardaba. «¿Qué lado elegirás cuando todo esto termine?», preguntó el hombre oscuro, y ese desafío flotó en el aire como un llamado a la locura. Valentina sabía que el momento culminante estaba a la vuelta de la esquina. La siguiente decisión no solo definiría su vida, sino también la de todos los que estaban ahí. ¿Y si los verdaderos monstruos estaban dentro de su propia casa? Mientras los ecos de las sirenas se convertían en gritos sutiles, Valentina sintió que la historia apenas comenzaba a desplegarse, desnudando secretos que podrían cambiarlo todo. La tensión era insoportable, y la última pieza del rompecabezas le susurró al oído: «Todo cambiará esta noche. Es solo cuestión de tiempo». Valentina contuvo la respiración. La adrenalina estaba disparada, y una ola de anticipación la invadió. En este juego de tensión, cada movimiento era crucial. Laura, ya en el borde del abismo, enfrentaba al hombre oscuro con una valentía que se agigantaba. «No voy a permitir que le hagas daño a nadie», repitió ella, con la voz firme aunque temblorosa. Se plantó en el lugar, como si su cuerpo fuera un escudo contra la maldad que se cernía sobre ellos. El hombre oscuro se rió de nuevo, pero esta vez, la burla tenía un tinte de inquietud. Su mirada atravesó la ventana del coche, aterrizando en Valentina y el CEO, que miraban desde la seguridad relativa de su refugio. «Eres valiente, chica», le dijo a Laura, «pero hasta la valentía tiene un precio». Con un rápido movimiento, sacó un pequeño objeto metálico de su chaqueta. Era un destello de plata bajo las luces parpadeantes de los coches policiales afuera. Valentina sintió como el pánico se transformaba en una fría certeza: ese objeto era un arma. «No», gritó Carla, tratando de avanzar. Valentina sintió un hilo de tristeza y desesperación al ver a Carla arriesgarse, como si cada paso que daba hacia el peligro llenara la atmósfera de más tensión. Las sirenas seguían aullando, pero el único sonido que resonaba en su mente era el latido frenético de su corazón. «Ya basta, estoy cansado de este juego», dijo el hombre oscuro, su voz transformándose en un rugido que rompió el silencio. «La cuenta atrás ha comenzado». Valentina miró a Laura y a Carla. Podía ver el temblor en sus labios, la determinación en sus ojos. Sabía que el tiempo había llegado para tomar decisiones desgarradoras. La realidad se cernía sobre ellas como una sombra oscura, amenazando con tragar a todos en su vorágine. Con un movimiento inesperado, el hombre oscuro presionó un botón en su dispositivo. Instantáneamente, un sonido ensordecedor se elevó, un pitido agudo que perforó el aire. Valentina cubrió sus oídos, pero la angustia no le permitió cerrar los ojos a la escena que se desarrollaba ante ella. Fuera, la multitud ya comenzaba a murmurar, y todo en sus corazones temía porque sabían que algo terrible estaba a punto de ocurrir. «¿Qué has hecho?», preguntó Carla con voz grave. La brecha de confianza dividía a los que estaban ahí, y Valentina sintió que su mundo se desmoronaba. «Una detención a punto de estallar», respondió el hombre, una sonrisa cruel dibujada en su rostro. «Cuando la policía vea esto, ustedes serán los primeros en caer». El silencio se apoderó del grupo. Valentina pensó en el juego peligroso que estaban jugando. La línea entre el bien y el mal era un hilo invisible, y todos estaban al borde de caer en el abismo. Laura, con los ojos fijos en el hombre, tomó una decisión peligrosa: «No eres más que un cobarde». El hombre oscuro se detuvo, sorprendido por la audacia de la joven. Esa chispa de desafío fue insuficiente para ocultar su inminente caída,
Pero Valentina sintió como la lealtad y la determinación pululaban a su alrededor. Una voz en su interior gritaba que no podían permitir que el miedo ganara. «Suéltala», gritó Valentina sin pensarlo, su propia voz resonando como un baluarte en medio del caos. La realidad que enfrentaba era aterradora, pero en su corazón había una llama que aún no se extinguía. Pero el hombre oscuro solo se rió, su mirada despectiva haciéndolos ver como piezas de ajedrez en su tablero. «Nadie se salva de esto. La verdad, finalmente, será expuesta». Valentina sintió que la sangre le palpitaba en las venas. Lo que estaba en juego no solo era su vida, sino también la desesperación de cada uno de los presentes. En una fracción de segundo, todos sabían que una elección podía cambiarlo todo. La multitud comenzaba a destellar con la luz azul de las sirenas, acercándose más y más. «Alza la voz», Valentina pensó, «algo debe suceder, algo debe cambiar». Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, un disparo resonó con una claridad aguda en el aire. El sonido cortó la tensión como un cuchillo y la realidad se redimensionó con violencia. Valentina, paralizada, sintió que su mundo giraba a su alrededor y por un momento, todo lo que pudo escuchar fueron ecos de confusión: ¿quién había disparado y quién estaba en peligro? Todo se difuminó y la incertidumbre chocó contra ella como un tsunami. ¿Era el inicio de su salvación o el final de todo? Esa noche, los secretos se desmoronaban. Pero uno aún permanecía escondido, aguardando entre las sombras. ¿Quién disparó realmente? ¡Ay! En ese eco de desastre, Valentina sabía que la verdad más impactante estaba a punto de revelarse. El estruendo del disparo resonó como un eco aterrador, paralizando a todos a su alrededor. Valentina, con el corazón en un puño, apenas podía entender lo que estaba sucediendo. El hombre oscuro se quedó inmóvil, la sonrisa de su rostro transformada en una mueca de sorpresa y furia. Laura, quien había desafiado al peligro con tanta valentía, se tambaleó hacia atrás, los ojos desorbitados. «Laura», gritó Carla, con el pánico urgiendo en su voz, mientras corría hacia ella. Valentina se lanzó detrás de Carla, una mezcla de miedo y determinación dominando sus pensamientos. Efectivamente, el tiempo se había congelado y cada segundo transcurría lentamente. Miró al hombre oscuro, quien ahora tenía una expresión perturbada, como si supiera que había perdido el control de la situación. Esa brecha era su oportunidad, pero debía actuar pronto. «No puedo dejar que se interponga en nuestro camino», murmuró él a sí mismo, y en un movimiento rápido, se preparó para apuntar de nuevo. Valentina sentía el terror abrazando su pecho, pero una chispa de valentía la empujó a gritar: «¡Detente!». El hombre oscuro giró su mirada hacia ella, y en sus ojos había una mezcla de desprecio y sorpresa. «¿Tú? ¿Vas a detenerme? No tienes idea de con quién te estás metiendo», escupió, su voz como veneno. «Quizás no, pero sé que no puedo quedarme de brazos cruzados», respondió Valentina sin titubear, sintiendo como la adrenalina la empujaba a seguir adelante. Mientras tanto, ella notó que Laura se había desplomado en el suelo, sus manos aferrándose al costado, drenando la escena de color y sonido. El mundo se volvió borroso y Valentina sintió que un muro de angustia comenzaba a ahogarla. «Laura», gritó de nuevo, y su voz resonó como un llamado en medio de la tormenta. Las luces de los coches policiales se reflejaban en sus ojos, pero esas luces no podían iluminar el horror de lo que estaba sucediendo. De repente, la multitud comenzó a agitarse, y los murmullos se convertían en gritos. «¡La policía está aquí!», alguien exclamó. «¡No! No pueden atraparme», gritó el hombre oscuro, su rostro inundado de desesperación. Con un movimiento abrupto, se volvió hacia la multitud, su arma en alto como una señal de guerra. «Aguanta», ordenó Valentina, pero su voz se perdió entre la confusión. Justo cuando el hombre oscuro parecía a punto de apretar el gatillo, un segundo disparo resonó en el aire, estallando como un trueno. Valentina sintió como el tiempo se distorsionaba de nuevo. El hombre oscuro cayó de rodillas, su arma deslizándose de sus manos, y en ese instante, el silencio se apoderó de la escena. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de horror y asombro. «¿Quién disparó ahora?». «Atrápenlo», gritó un agente de policía que corría hacia él, pero Valentina se sentía atrapada por la incertidumbre.
Cada segundo podía arruinar lo que quedaba de la noche. Al mirar hacia Laura, su corazón se detuvo. Su amiga parecía vulnerable y desvanecida, como si la vida estuviera abandonándola poco a poco. «Laura, aguanta», susurró Valentina, arrodillándose junto a ella. «No te vayas, por favor». Laura abrió sus ojos lentamente, intentando sonreír a pesar del dolor visible en su rostro. «Tú siempre fuiste más fuerte», dijo con voz entrecortada, mientras Valentina apenas lograba contener las lágrimas. Pero el caos seguía reinando a su alrededor. ¿Cómo podían salir de esta? Más preguntas surgieron como sombras. ¿Qué había detrás del disparo que había salvado a Laura y quién lo había hecho? Valentina sabía que, aunque el peligro inmediato parecía disminuir, una tormenta de revelaciones estaba a punto de estallar. Los secretos escondidos se entrelazaban con la realidad que estaban viviendo, y lo que se venir mostraba ser más oscuro y peligroso que el simple enfrentamiento. Con cada latido, el pálpito de su corazón trajo una sola pregunta. ¿Eran sus amigos verdaderamente aliados o había terror acechando donde menos lo imaginaban? La noche no había hecho más que comenzar y entre las balas y las verdades ocultas, Valentina sabía que el siguiente movimiento sería crucial. El caos se desató en el penthouse. La noticia del disparo se esparció y el eco de las sirenas se volvió más intenso. La figura del hombre oscuro se desplomó y los murmullos de la multitud se alzaron como un torbellino. Nadie sabía qué hacer, pero lo que sí era evidente era que todos los secretos finalmente estaban saliendo a la luz. Valentina, con las manos temblando, intentó concentrarse en Laura. «No te vayas, por favor. Necesitamos tu fuerza», suplicó, mientras notaba cómo la vida se desdibujaba en los ojos de su amiga. Laura, con gran esfuerzo, tomó aire y sonrió débilmente. «Esto no acaba aquí, y luchamos juntas», murmuró, su voz apenas un susurro. Pero sus palabras encendieron la chispa de determinación en Valentina mientras la policía entraba en escena. Valentina sintió la presión del tiempo. El CEO se acercó a ellas, su rostro un lienzo de preocupación. «Laura, hay ayuda en camino». «Solo aguanta un poco más», intentó tranquilizarla, pero sabía que las palabras por sí solas no podían curar las heridas que sangraban. El hombre oscuro fue llevado rápidamente al suelo por los agentes, que rodeaban la escena con un aire de autoridad. Las luces azules y rojas parpadeaban, creando sombras que reflejaban el temor y el alivio de la multitud. Valentina sintió que podía respirar un poco, pero la jornada todavía estaba lejos de terminar. «¿Qué demonios pasó ahí?», preguntó el CEO a Valentina, su voz firme pero llena de ansiedad. «Juntos podemos asegurarnos de que esto no se repita», dijo ella, mirando hacia la dirección de donde había surgido el disparo. «No estoy sola. Laura nos ha mostrado que hay más en juego que simplemente salvar nuestra posición», agregó, sintiendo cómo la lealtad de sus amigos florecía en medio del desastre. Mientras los paramédicos evaluaban el estado de Laura, un susurro recorrió la sala. Valentina captó fragmentos de discusiones. Era un plan, todo estaba orquestado y nunca debimos involucrarla. El nudo en su garganta se estrujó. Ya no podían ignorar la intrincada red de traiciones. Todo esto ha sido parte de un juego. «Necesitamos descubrir quién está detrás de todo esto», dijo Valentina, mirando a su alrededor, desafiando a los que dudaban. Un grupo de los inversores comenzó a murmurar, el terror en sus rostros revelando que conocían más de lo que decían. Valentina se sintió fortalecida por la verdad que palpitaba en el aire. «Laura tiene razón, esto no es solo un problema financiero. Es la corrupción de este lugar. Debemos unirnos, o perderlo todo», declaró, atrayendo la atención de todos. Mientras tanto, la figura de Carla aparecía vagamente entre la multitud. Su mirada cargaba dudas, pero Valentina se acercó a ella. «Carla, tienes que ayudarnos». «Sé que sabes más de lo que has dicho», insistió, queriendo fiarse de su experiencia. «Sí, lo sé. Pero hay cosas que nunca deberían salir a la luz», respondió Carla, mordiendo sus labios. Pero su neutralidad se agrietaba ante la determinación inquebrantable de Valentina. El CEO intervino, decidido a restaurar el orden. «Este es un momento para encontrarnos. Si hay un culpable, lo rastrearemos hasta el final y pagarán por lo que han hecho», aseguró, aunque su voz sonaba más vulnerable de lo habitual.
Valentina vio cómo a medida que el ambiente se calmaba, la preocupación comenzaba a brillar en los ojos de todos. Nadie quería ser parte de un escándalo. La seguridad del edificio se reforzó y ahora iban rodeados de agentes, como un nuevo futuro que comenzaba a asomarse. Ese disparo nos ha mostrado que no estamos solos. Enfrentaremos todo esto juntas. Todos. No hay más espacio para la mentira, inmobiliaria Valentina, sintiendo el poder crecer en su núcleo. Con renovada fuerza, se giró hacia la multitud, su voz resonando con fervor. Este es el momento de alzar la voz. Si somos verdaderamente un equipo, necesitaremos apoyo en esto, porque el camino hacia la redención no será fácil. Valentina sintió un aliento colectivo. Tal vez, solo tal vez, podían encontrar una salida. La oscuridad había dejado cicatrices, pero la luz comenzaba a filtrarse. Si todos se unían y la verdad salía a la superficie, cada uno de ellos podría escapar del abismo. Mientras Valentina miraba a cada uno de los que había luchado a su lado, comprendió que no estaba sola en esta batalla. Laura, con su fuerza desgarradora, el CEO, que se recuperaba de su caída, y Carla, quien podría decidir luchar junto a ellos. En ese instante, la esperanza renació. Si cada uno encontrara su voz y luchara con fuerza, quizás podrían conquistar el verdadero monstruo. La decisión final siempre había estado ahí, latiendo en cada corazón mientras se enfrentaban a lo desconocido. Juntos, podían redefinir sus propios destinos. Así que, vamos, gritó Valentina, alzando el puño. Unámonos. La historia no terminará aquí. Solo acaba de comenzar. Las miradas se cruzaron, y un inesperado silencio lleno de poder sucedió, un eco de promesas no cumplidas. El futuro era incierto, pero el viaje hacia la verdad y la redención había empezado. Valentina sabía que, juntos, podrían restablecer no solo la empresa, sino quienes eran. Mientras la policía comenzaba a tomar control de la escena, el pasado podía dejar sus garras, y un nuevo amanecer estaba a la vista. El final de esta historia era solo el comienzo de algo más grande y más brillante. El momento de cambiar había llegado, y Valentina se sintió preparada para enfrentarlo, ya no había vuelta atrás. Anímate a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que transformarán tu perspectiva. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ser parte de esta comunidad poderosa. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final que acabas de leer. Y no olvides compartir instantáneamente este capítulo con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta conclusión. Necesitas estar aquí para cada momento que sigue. La historia apenas comienza. No esperes ni un segundo más.